Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más en este programa hablando sobre temas fundamentales de la alabanza. Yo sé que tenemos mucho que decir sobre eso, pero recordemos que estamos hablando sobre la alabanza. Nuestro tema general es creados para alabarle. Pero dentro de esto hay muchos aspectos y lo estamos enfocando específicamente en la vida personal de cada cristiano. No voy a tocar ningún tema sobre la alabanza a nivel de congregación, no a la alabanza como grupo de alabanza, ni nada de eso. Quiero enfocarme solamente en aquello que nos es útil a todos en este momento y que tiene el propósito de prepararnos a nosotros para realmente ser adoradores. Y yo creo que Dios quiere eso. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente especial. Le vamos a llamar la lucha por la alabanza. Y saben ustedes, esa lucha es bastante seria porque la voy a plantear de esta manera. No solo tiene que ver con la alabanza en términos de exaltación de Dios, tiene que ver con todos los niveles de oración que nosotros tenemos. La oración, a pesar de que nos guste interceder o quizás orar, lo más importante es poder tener libertad de estar con Dios. Pero muchísimas veces nosotros tenemos luchas. Yo puedo dar testimonio de que a mí me ha costado a veces más de media hora poder presentarme delante de Dios, porque esa media hora se transforma en una media hora de batalla, de lucha, de trabajar en contra de todo aquello que se está oponiendo a mi tiempo de adoración a Dios. Y yo creo que hoy vamos a tocar este punto y me parece a mí muy importante. Y quiero decirles esto: el texto fundamental que vamos a usar hoy para la batalla de la alabanza es el capítulo 3 del profeta Zacarías. El profeta Zacarías ejerció su ministerio en Jerusalén 520 años antes de Cristo. Durante ese periodo se estaba levantando y estaba a punto de terminarse el templo. Y entonces se está trabajando un poco sobre no solo el edificio, sino el trabajo sacerdotal en el templo y todo lo que iba a surgir en medio de la construcción del templo. Así que cuando Zacarías nos habla a nosotros, nos plantea situaciones sumamente importantes, porque nos habla a nosotros de la función ministerial del sacerdocio. Y una vez más afirmo que todos nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser sacerdocio santo, que podamos ofrecer sacrificios agradables y aceptables a Dios. Entonces, bajo este marco, yo quiero que consideremos este capítulo 3 del profeta Zacarías. Todavía enfatizo un poco más el punto. La alabanza tiene su punto de partida en la persona, no en la colectividad, sino en la persona. La colectividad es el resultado de la unión de individuos. Pero si los individuos no están haciendo su tarea, ni cumpliendo con el propósito por el cual Dios les creó, entonces esa situación se complica bastante. Pero permítanme tocar algunos aspectos de este capítulo 3. Voy a leer una porción y después voy a comentar algunas cosas. Dice, empezando en el verso 1, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor. Y un poquito más adelante dice, ¿acaso no es este hombre, estaba refiriéndose a Josué el sacerdote, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido
con ropas sucias. Y obviamente aquí miramos el desarrollo de la batalla espiritual en términos de poder adorar como se debe al Señor. Hay aquí varios personajes. Está el ángel de Jehová, está Josué, está Jehová y está Satanás. El cuadro es sumamente significativo. La primera cosa que quiero afirmar es que este ángel de Jehová es una circunlocución, esa es la forma en que se menciona. Es decir, se le usa otro nombre, pero es una manifestación precristiana. Por lo tanto, no se da el nombre de Jesús, pero es la segunda persona de la Trinidad a quien se está refiriendo como ángel de Jehová, que más adelante, al nacer en la tierra, se le da el nombre de Jesús. Pero nosotros debemos ver esto. Número uno, el sacerdote quiere ofrecer su ministerio de estar en la presencia de Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Está el ángel de Jehová como un defensor y Satanás como un acusador. Fíjense ustedes que ese es un cuadro constante para la vida nuestra. Es un cuadro constante que nos muestra que cada vez que nosotros queremos penetrar a la presencia de Dios, ahí está el acusador para recordarnos. ¿Cómo vas a meterte? Esa ir a la presencia de Dios es cuestión de locos. O mira, recuerda que tienes un montón de pendientes. Recuerda que no eres así de tiempo libre como para venir delante del Señor. Vamos a encontrar un montón de estorbos, pero además de eso hay un estorbo fundamental que debe ser arrancado, y este estorbo se llama pecado. Quiero mencionar eso porque el ángel de Jehová empieza reprendiendo a Satanás, porque está estorbando el propósito y el plan de Dios para el desarrollo ministerial de Josué. Josué es una representación de cada uno de los sacerdotes que somos nosotros, nuestro sacerdocio santo, el pueblo adquirido por Dios. Entonces Josué nos representa, y aquí fíjense ustedes que en el cuadro que tenemos de estas personas que están ahí, lo que dice es que las ropas de Josué estaban sucias. No eran unas vestiduras resplandecientes ni limpias, sino ropa sucia. Quiero ustedes que juntos miremos el cuadro. Josué va a ejercer un ministerio, pero resulta que sus ropas están sucias. Es decir, esto simboliza una naturaleza pecaminosa en el hombre. Y recuerden que el sacerdocio no solo representa su pecado, sino el pecado de los demás. Entonces Josué se presenta delante del Señor, pero ahí está acusándolo Satanás, está el ángel de Jehová, el Señor, defendiéndolo, pero el hecho de que estén las ropas sucias representa un estorbo para estar en la presencia de Dios. Déjenme decir, Dios nos puede ver, pero nosotros no tenemos una libertad plena para adorarle por causa del pecado, o por causa de otras cosas que nos llaman mucho la atención. Déjenme ver cómo funciona el proceso. Llegamos a la presencia de Dios, como llega Josué, y entonces Dios o el ángel de Jehová ordena algo. Quítenle las ropas sucias. Y entonces, después de decir eso, le dijo: como puedes ver, Josué, te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Quiero afirmar algo. Las ropas tienen un simbolismo. Las ropas blancas, puras, hablan de santidad. Hablan de la oportunidad que tenemos de vivir una vida justa, santa y bendecida por Dios. Pero las ropas sucias hablan de pecado. Así que
Josué no solo había pecado, estaba cargando cosas más allá de sí mismo. Tan es así que el Señor le dice estas palabras: ¿acaso Josué no es un hombre o un tizón rescatado del fuego? ¿Qué quiere decir? Que fue sacado de la podredumbre, que fue sacado de áreas pecaminosas. Y yo creo que nosotros debemos entender esto bien claro. De alguna manera, Dios nos saca a nosotros de los niveles de pecado en los que hemos vivido. Y déjenme decirles, para comprender mejor, el pecado no necesariamente es cometer ofensas contra los demás. Simplemente ignorar a Dios ya es pecado. Así que nosotros no podemos decir no he cometido pecado, porque cada vez que nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios, estamos cometiendo pecado. Cada vez que nosotros pretendemos llegar a la presencia de Dios sin ponernos a cuentas con Él, estamos cometiendo pecado. Qué importante es ver que toda la introducción del capítulo 3 se basa en el hecho de preparar a Josué para poder estar libremente en la presencia de Dios. Y yo creo que eso es básico para todos nosotros. Y es básico por una sencilla razón. Porque nadie puede acercarse a Dios con las manos sucias, con las ropas sucias, con su vida sucia. Pero lo más bonito es que es Dios el que se encarga de limpiar nuestra vida. Por la sangre de Cristo nosotros somos limpiados de todo pecado. La sangre ejerce su poder. La sangre que fue derramada a los pies de la cruz nos garantiza a nosotros que somos perdonados. ¿Por qué razón? Dice la epístola a los Romanos: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que ya sucedió con Jesucristo es una limpieza que nosotros debemos apropiarnos de ella. Y al apropiarnos, nuestra vida queda limpia para estar en la presencia de Dios. El primer consejo: cuando ustedes se acerquen a Dios en la mañana cuando se levantan, recuerden que por un lado tienen a Satanás y por el otro tienen a Jesús. Y Jesús nos está recordando que con su sangre nos limpia toda maldad y todo pecado, y Satanás nos está recordando cuán malos somos. Entonces nosotros debemos saber que al acercarnos al Señor, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Él. Dejemos que Jesús aplique su sangre a nuestra vida y nos lave de toda maldad y de todo pecado para que nosotros tengamos acceso directo a Dios. Ese es el punto focal que nosotros vemos aquí. Lo que el Señor ordena es: cámbienle la ropa a Josué, pero todavía agrega algo más: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Quiero hablar algo con respecto a la cabeza, porque la cabeza es el centro de nuestros pensamientos, el centro de todo lo que nosotros acordamos. Recuerdan ustedes que cuando se habla de la armadura de Dios, tenemos el casco que protege nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está salvándonos, es nuestro Salvador, es aquel que nos perdona, es aquel que nos libra de toda maldad. Y entonces nosotros entendemos plenamente que el cubrir nuestros pensamientos a nosotros nos sirve tremendamente, porque cuando se pone la corona es que nuestros pensamientos están centrados en Dios, que nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios, y nosotros exaltaremos a Dios por todas sus maravillas y todo lo que ha hecho. Y el turbante es un símbolo del cuidado de nuestra cabeza, y a la vez es una honra. Es una honra de un sacerdocio real, de un sacerdocio de reyes. Y es lo que Dios ha hecho. Ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Si nosotros entendemos esto, entonces vemos cómo el proceso de la relación de Josué con Jesús y el rechazo a la obra de Satanás, que Jesús lo para en seco,
si nosotros nos dejamos. Entonces ahora viene el proceso, cambiemos de la ropa. Fíjense que una persona que viene con ropas sucias y se le quitan las ropas y se le ponen unas ropas blancas, puras y resplandecientes, cambia todo el panorama. Pero lo externo simboliza lo interno y eso tenemos que saberlo. Josué es un símbolo de lo que nosotros somos. Y entonces cada vez que nosotros venimos a Dios empezamos una batalla. Yo creo que debemos ser claros en eso. Todos tenemos batallas para poder orar libremente y adorar libremente al Señor. La música nos ayuda, así que es bueno que nosotros seamos cantores. Si a usted no le gusta su voz, cante solo en su cuarto o en su cuarto de oración. Pero cante. Hay un viejo dicho que dice que el que canta su mal espanta. No es exactamente aplicable cristianamente hablando, pero sí cuando nosotros cantamos. Les voy a decir cómo me funciona en mi vida. Cuando yo canto me hace enfocarme en Dios, porque no solo es mi deseo de adorar a Dios, sino el sonido que adora a Dios y que viene a mis oídos evita que yo esté pensando en otras cosas y no me enfoque en Dios. Fíjense ustedes que es importante enfocarme en Dios. Es enfocarme en lo que Dios puede hacer por mí. Y la primera cosa que Dios hace cuando yo me acerco a Él es limpiarme en la sangre de Jesucristo. Y aunque venga con ropas sucias, Dios me dará ropas limpias, es decir, un corazón limpio, una vida limpia, una conciencia limpia, una mente limpia. Yo puedo entrar a Dios con eso. Y entonces llevo ropas limpias y llevo un turbante en mi cabeza que me recuerda a mí de una manera completa que cuando yo me acerco a Dios, tengo que acercarme en la mayor posibilidad de pureza que pueda existir. Y eso solo me lo da Jesucristo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si miro esto, entonces nosotros tenemos algo muy, muy, muy bello. Se viste al sacerdote con sus ropas blancas, se le pone todo, y entonces hay algo que Dios nos recuerda. El ejercicio del sacerdocio implica mantener la dignidad que Dios nos da al momento de limpiarnos. Creo que eso es importante y lo menciono porque aquí en este libro, en el versículo 7 dice: así dice el Señor Todopoderoso para cada uno de nosotros. Así dice el Señor Todopoderoso para ti, para tu vida, para cada uno de los que están viendo este programa. Si tú andas en mis caminos y me cumples como un sacerdote, entonces yo te voy a dar el gobierno de mi templo y estarás en mis atrios. Quiero decir algo. Lo que Dios nos está hablando a nosotros tiene una raíz muy profunda y muy bella. La raíz tiene que ver con esto. Nosotros somos limpiados por Dios, pero el llamado para poder seguir ejerciendo el ministerio tiene la implicación de andar siempre en los caminos de Dios, cumpliendo con la ley, la palabra y la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo con el ministerio que tenemos. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer muchas cosas por Dios, pero algo que no podemos dejar de hacer, mis hermanos, es adorar al Señor, alabar el nombre de Dios. Quiero afirmar algo muy, muy poderoso. ¿Por qué razón, cuando Josué se presenta delante del Señor, Satanás está a su derecha? ¿Qué es lo que pretende Satanás en el caso concreto que estamos viendo nosotros de lo que pasa en la vida individual? Dios está diciendo: yo te estoy preparando para que ejerzas tu ministerio, para que seas un verdadero adorador.
La fuerza de tu vida, el poder de tu vida, cómo vencer todas las pruebas de Satanás, vienen por la capacidad que tú puedas desarrollar de estar en la presencia del Señor. Curiosamente, y quiero decirles esto, curiosamente el texto nos enseña algo. No necesitamos ni siquiera echar fuera a Satanás. El Señor lo echa por nosotros. Pero ¿cuál es la actitud que debemos tener? La actitud que debemos tener es siempre adorar a Dios. Siempre exaltarle, siempre ponerlo en su trono. ¿Por qué razón? La Biblia misma nos enseña a nosotros que cuando Dios se sienta en su trono, Él está gobernando completamente, no solo nuestra vida, sino la vida de su pueblo. Entonces, cuando el sacerdocio se presenta delante de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un nivel de compromiso con Dios para que nuestra vida se vea realmente estimulada, bendecida y fortalecida en Él. Yo creo que es importante que nosotros vengamos delante del Señor, pero es importante que sepamos que cada acercamiento a Dios es un proceso de limpieza. Se los voy a poner de otra manera. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, nos sometemos al juicio de Dios. Yo puedo decirles a ustedes, yo me arrepiento delante de Dios cada vez que voy. Pero yo quiero afirmar, ese arrepentimiento no debe ser sistemático o algo que hacemos ya por costumbre. Es la condición de nuestro corazón para poder estar delante de Dios. Solo permítanme decirles, ante la pureza de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Si les pongo el ejemplo de Isaías, en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, se nos habla a nosotros del encuentro que Isaías tuvo. ¿Qué fue lo primero que Isaías reconoció cuando llegó a la presencia de Dios? Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Pongámoslo en otras palabras. Al confrontarnos con la santidad y la perfección de Dios, entonces podemos vernos a nosotros mismos en nuestra propia condición y comparados con Dios. Si Dios es perfectamente puro, nosotros nos vamos a ver grises, nos vamos a ver en pecado. Isaías no solamente reconoció su pecado, reconoció que pertenece a un pueblo pecador. La presencia de Dios infunde tal santidad en nosotros que nosotros nos podemos ver en una radiografía completa de pecado cuando hemos fallado. Lo mejor es, Señor, me quiero poner a cuentas contigo. Y el que se pone diariamente a cuentas con Dios va a ir creciendo y va a ir prosperando más. Pero es importante que nosotros recordemos que tenemos que mantener lo que Dios nos dio. Si Dios me dio a mí la salvación, yo debo mantener la salvación y cumplir todo aquello que hace que yo pueda tener la salvación. Obviamente, no solamente es creer en Jesucristo, es vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero cuando yo me presento delante de Dios, voy todavía más lejos. Yo puedo cumplir la voluntad de Dios de muchas maneras, pero estar en la presencia de Dios no puedo esconder nada. Dios es como una radiografía que penetra en nuestro corazón y nos mira a nosotros en toda la naturaleza que somos. Y por supuesto nos hace que nosotros nos miremos a nosotros mismos en esa naturaleza y también nos hace ver la naturaleza de todos aquellos que nos rodean a nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos el control. Cuando habla de gobierno de templo, cuando habla de estar en sus atrios, está hablando de que el templo somos nosotros. Recordemos que Zacarías no solamente está hablando con relación profética a lo que se está viviendo en Israel, sino está anunciando al Mesías, que lo tiene a un lado como ángel de Jehová y está presente en todas las cosas.
Entonces, nosotros debemos recordar que para que Dios esté presente en nosotros, debemos darle el señorío y la dirección de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad para que Él nos dirija. Qué importante es que nosotros participemos de lo que Dios quiere. Participemos de su amor, participemos de su presencia y participemos de su alabanza. Quiero retarles a ustedes a algo. Quiero decirles que Dios está interesado en que estemos en su presencia, porque su presencia es lo que va a soltar su poder en nuestras vidas. No podremos caminar limpiamente, santamente, puramente, si no mantenemos lo que Dios nos dio. Nos hizo sacerdocio santo, nos hizo reyes. Eso debe sostenerse. Debemos vivir en la rectitud, en la exactitud, en la santidad que Dios nos da. Y eso nos va a permitir a nosotros tener la victoria de todas las pruebas del enemigo. Porque el enemigo va a luchar por que no vayamos a la presencia de Dios. Y esa lucha va a ser de todos los días. Siempre va a aparecer alguna excusa para que no estemos delante del Señor. Y aparte de la excusa, vamos a tener que confrontar aquellos ataques internos que no nos permiten ver a Dios. Yo quiero invitarles a que seamos realmente firmes, porque recordemos que Dios está al tanto de nosotros y que Dios se encarga de Satanás cuando Él nos impone a nosotros cargas y opresiones. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Es evidente, Señor, que nuestra responsabilidad es estar en tu presencia. Y tú te encargas de librar todo lo que nos rodea. En tus manos nos ponemos y pedimos tu gracia y tu constante poder en la vida de cada creyente para que seamos adoradores en espíritu y verdad todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Amén.